eh, financiamiento dentro de lo que son las industrias culturales y específicamente el cine, es un tema que tiene discusiones de muy larga data. Entre otras cosas, esas discusiones motivaron que digamos, ese debate motivó una ley específica para el sector que pusiera un poquito de orden, porque si no siempre lo poco que había se lo llevaban las mismas productoras de toda la vida, todas asentadas, o en su gran mayoría, en Capital Federal. Algo de eso se mejoró, pero resulta que después San Luis creo que fue pionera en este sentido, también Misiones ahí un poquito detrás y otras provincias empezaron a gestar sus propios institutos de cine, sus propios proyectos de política de producción cultural audiovisual, y de nuevo empiezan a aparecer los problemas en cuanto a entre otras cosas, ¿no? La distribución de los fondos, el fomento, porque siempre, otra vez, son más o menos los mismos o las mismas políticas o criterios los que se aplican. Entonces, para hablar un poco de este tema, está en línea Mario Jiménez, presidente de IABIM, porque en este momento hay una discusión muy interesante sobre todos estos asuntos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Miguel. Buenos días para toda la audiencia de universidad también. Bueno, hice un resumen un tanto bestial y apretado del asunto, harto más complejo, porque se llevó puesto un funcionario no hace tanto tiempo. Pero contanos vos cómo está la discusión, qué están discutiendo ustedes, en el marco de qué instituciones lo están haciendo además. Sí, no, está muy bien lo que planteás. La ley de cine, que es una ley muy virtuosa, digamos, en la Argentina y que llevó al cine argentino a los lugares más altos a nivel global, está por cumplir 30 años. Fue sancionada la última modificación en 1994. Y de 1994 al día de hoy, el mapa de la producción audiovisual en la Argentina ha cambiado absolutamente. Entonces, es lógico que en algún momento se empiece a pensar también en una modificación que haga un poco de justicia con las distintas demandas. Y esto tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones. Por un lado, como vos bien señalabas, hace casi 30 años prácticamente toda la actividad estaba nucleada en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, entonces de alguna manera no era necesario, digamos, una mirada tan federal, o no se tuvo en aquel momento, digamos, la visión de garantizar, digamos, otros núcleos productivos. Lo federal pasaba más bien por la exhibición, por tener el espacio Inca, por poder contar con el cine móvil, y de que de esa manera la población pueda acceder, digamos, al cine argentino. Pero no se pensaba tanto en la producción. El tema es el siguiente. Hay mucha política pública de 2008 en adelante, como el programa Polo, como la televisión digital abierta, bueno, hay una serie de cosas que empezaron a generar, digamos, organización y movilización del sector audiovisual en distintas partes del país, y es así que Misiones, por ejemplo, pionera, tiene de 2014 una ley de promoción audiovisual, y a partir de allí se constituyó en un núcleo productivo también. Nosotros el año pasado terminamos, a pesar de las dificultades tremendas que estamos atravesando, con 7 proyectos cofinanciados con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que se rodaron en Misiones, con técnicos misioneros, en algunos casos con productores misioneros, directores misioneros, es decir, y así como Misiones, muchos otros lugares, como Córdoba, por ejemplo, como Mendoza, están haciendo muchas cosas, digamos, en materia audiovisual. Misiones está un poquito, junto con Córdoba, ocupando un segundo lugar, un poco a la vanguardia, pero en muchos lugares está habiendo producción, y en los lugares que no hay, o que hay menos, también se está discutiendo y se está trabajando fuerte, como Chaco, que está discutiendo en este momento un proyecto de ley, Tierra del Fuego lo mismo, Corrientes, que tiene bastante actividad pero no tiene un espacio público, está también con foros. O sea, el mapa cambió, entonces hace falta que la ley contemple en los organismos, digamos, que ejercen la autoridad, presencia federal. Ese es uno de los aspectos. ¿Y cómo sería eso? A ver, explícame un poco, Mario, cómo sería, sí, en ese anteproyecto que ustedes están discutiendo, que se garantice esa presencia federal. ¿De qué modo? ¿Con una colegiación? Dos cuestiones. Primero, un directorio
que cogobierne junto con el representante del Poder Ejecutivo, cosa que eso el Inca hoy no tiene. En ese directorio estarían representados los distintos sectores de la industria, pero también estarían representadas las distintas regiones del país. Eso es una medida concreta para que en la toma de decisiones, en la mesa chica, vamos a decir, que no es tan chica, porque está integrada por 14 miembros, pero esté presente todo el país ahí representado. Y eso por un lado. Y por otro lado, el presupuesto, la distribución del presupuesto. El presupuesto, como se está pensando en el Fondo de Fomento Nacional, que un 25% de ese presupuesto sea exclusivamente reservado para proyectos que se ejecuten en el interior del país, lo cual no exime o no impide, mejor dicho, que proyectos del interior también se presenten al 50% general, que es, digamos, el que está pensado, el tradicional, digamos, ¿no? Pero además ese presupuesto también está un poquito más ayornado al día de hoy y contempla otros esquemas de producción, por ejemplo, un cine de carácter más bien comunitario, de bajo costo. Entonces hay una distribución mucho más equitativa del presupuesto con una mirada fuertemente federal. Claro, pensando un poco en la... que tiene que ver con las modificaciones. Claro, pensando... Y el otro tiene que ver con ampliar la base recaudatoria. ¿Crear otro impuesto? No se crean, no hay necesidad de crear nuevos impuestos, pero sí la necesidad de ayornarse a las nuevas tecnologías. Ajá. El Fondo de Fomento hoy día se nutre fundamentalmente de las entradas de cine, de alguna pauta que paga la televisión y de servicios tipo como el alquiler de los videoclubs, de DVD, Blu-ray, videocinta, que eso prácticamente está extinguido. No existe más. Entonces, las plataformas serían el hábito de consumo que se impone. La suscripción a plataformas. Y eso, que es hoy por hoy el mayor esquema de distribución, no tributa. Entonces, lo que haría esta ley es no crear nuevos impuestos, pero sí ayornarse de la misma forma que ocurrió en el 94, y ahora sí que estas plataformas tributen IVA, 21% como en todos los casos, pero 10 de ese 21, un 10% va directamente al Fondo de Fomento, que es el que incentiva, digamos, la producción, y así de alguna forma se transforma en un círculo virtuoso, digamos, ¿no? Porque los mismos fondos que surgen del consumo son los que después alientan la producción. Bien, ahí aparece, se me ocurre, ¿no? Otra cuestión, que es el camino directamente de la ingeniería parlamentaria que hay que poner a jugar acá. Es decir, ustedes ya saben con qué, bueno, primero que terminar el anteproyecto, una vez terminado, qué camino tomar esto en el Parlamento, con quién hablarían, porque además acá hay una cuestión política. Esto debe entrar al Parlamento, sí, y debe debatirse. Por supuesto, y no es un dato menor el hecho de que quienes integran el espacio audiovisual nacional, que está integrado por la DAC, por PCI, por APIMA, por Argentores, es decir, todas organizaciones con larga trayectoria, muy vinculadas a la actividad, no es casual que hayan elegido Misiones para empezar, digamos, un recorrido por el interior del país. Y esto un poco tiene que ver con lo que viene haciendo Misiones en materia cinematográfica y audiovisual, pero también tiene que ver con que Misiones tiene una libertad de acción. Al no responder, digamos, a mandatos partidarios, al no estar absolutamente identificado, digamos, con las dos fuerzas mayoritarias que hoy por hoy en el Parlamento se discuten a muerte todo, Misiones tiene cierta libertad de acción. Entonces, de la misma forma como en algún momento tuvimos la libertad para levantar la voz y hacernos oír acerca de la necesidad de prorrogar las asignaciones específicas, ahora también estamos planteando en consonancia con el espacio audiovisual nacional que esto es una discusión que tenemos que darla en algún momento porque nos estamos quedando atrás con el funcionamiento del Inca. Es decir, hoy por hoy el cine argentino está perdiendo fuerza porque necesita recaudar más. La cantidad de entradas al cine que se venden son cada vez menos, lo que paga la televisión es cada vez menos, y por el contrario, el principal esquema de distribución, insisto, que son las plataformas, las OTT, no pagan. Entonces hay que ayornar. Y por otra parte, por repensar la distribución, ahora que hay muchos actores en el país, no solamente Buenos Aires, que tienen esquemas, polos productivos, entonces necesitan recursos.
Nosotros desde Misiones tenemos respaldo desde el gobierno provincial. Por supuesto que lo que quisimos hacer también es charlar con la comunidad. Por eso el jueves pasado, cuando vinieron los representantes del espacio audiovisual, nosotros también tuvimos una representación muy plural, integrada principalmente por los representantes distritales de todas nuestras regiones. Tanto es así que esta semana que hay asamblea en los distritos se está discutiendo, entre otras cosas, de esto. Por eso lo hicimos la semana pasada, porque entonces este tema fue tomado por los consejeros y ayer se discutió en el Distrito Uruguay, mañana se va a discutir en el Distrito Norte, el jueves en Paraná y el viernes aquí en el Distrito Sur. Y después, bueno, representantes de la dirección, referente de la producción, del cine comunitario, del cine documental, de actores, o sea, una mesa plural para que también la comunidad se empape de esto, pueda sugerir, pueda opinar, y fue muy bien recibido, fue muy bien recibido el proyecto, porque el anteproyecto, porque bueno, está un poco en consonancia sobre lo que nosotros venimos señalando también. Bien. Seguramente en otro momento volveremos a charlar sobre otros puntos que la verdad es que por ahí uno no se quiere meter porque desvía mucho el tema central de esto, que es el anteproyecto de ley. Pero bueno, vamos a volver a molestarte seguramente. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Mirá, nosotros, como decíamos en aquella ocasión, nos honra que hayan pensado en Misiones y por supuesto que nos comprometemos al 100% para trabajar esto, así que a la medida que haya avance nos estaremos comunicando y le agradecemos siempre la colaboración que nos dan para dar a conocer, digamos, esta lucha y esta militancia por instituir, digamos, una industria que tiene mucho para ofrecer, no solamente en lo simbólico, sino también en la creación de puestos de trabajo y todo eso que hemos conversado en otras oportunidades. Tal cual, ¿no? Y formación de recursos humanos altamente calificados, que es otro tema central en esto, ¿no? Seguro. Bien, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un gran abrazo. Bien, charlábamos sobre esta discusión, obviamente más que interesante discusión de un anteproyecto de ley que intente, encaminar las cosas en varios sentidos. Por un lado, el fomento, el financiamiento de la producción en todos los países del mundo, en prácticamente todos. No sé cómo será en Estados Unidos, donde la presencia de las majors es tan fuerte, pero en Europa no hay país que no esté muy atento a la producción cultural y fomente, financie, proteja la producción audiovisual. Bueno, esta legislación que Argentina tiene, que es una legislación muy interesante, necesita algunos retoques, ¿no? Acomodar algunas cosas, la cuestión financiamiento, la cuestión de la federalización de la producción, reformular la dirección misma del Instituto Nacional del Cine, integrar allí a los institutos provinciales, en fin, muy interesante lo que charlábamos con el titular del IABIN, Mario Jiménez.